tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Entre muchas de las preguntas que nos han estado llegando y que desde que empezó el programa de Verdades Divinas ha habido la inquietud de que cómo sabemos cuando vivimos o no vivimos en la divina voluntad, qué manifestaciones podemos ver, qué señales, cómo nos podemos dar cuenta o ser sensibles a que estamos en el camino correcto que Jesús quiere. Ese va a ser el programa de hoy para que pues tengamos esto más en claro, ¿verdad, doctor? Así es. Y bueno, o sea, no solamente vamos a ver las señales de si se vive o no en la divina voluntad, sino vamos a ir viendo poco a poco señales de si realmente aceptamos la voluntad de Dios, si aceptamos el sufrimiento, si en realidad estamos recibiendo la gracia o no, para ir en camino, ¿no?, hasta llegar a las señales sobre si se vive o no en la divina voluntad. Uh-huh. Y vamos a ir tomando lectura de los libros, pero son lecturas que van de menos a más, o sea, siempre de los libros primeros hasta los libros últimos. Vamos a empezar, vamos a ver qué nos dicen estas lecturas. Del el libro 3, lectura 42, febrero 23 de 1900, dice Jesús: la señal más cierta para conocer si es voluntad mía un estado es que uno siente la fuerza para sostener ese estado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cualquier tipo de situación en nuestra vida, o sea, cualquier tipo de vida que tengamos, en el sentido de familia, en el sentido social, en el sentido laboral, a veces, o sea, resultan un poco conflictivos. Entonces, para saber si es voluntad de Él ese estado nuestro, es si sentimos la fuerza para sostener ese estado. Desafortunadamente, en este punto, la mayor parte de las personas van a decir, no siento la fuerza. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces como que tratan de alejarse. Pero lo que estamos queriendo saber es si realmente estamos o no cumpliendo en lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, si yo tengo esa disposición, vamos a decirlo así, de continuar en ese lugar, en esa situación, estoy seguro de que ese estado es voluntad de Dios. ¿Sí? Sí, pero aquí lo malo es que la gente que diga no, va a decir no, es que no era voluntad de Dios que yo estuviera en este estado. Sí. Luego a veces nos gana el desánimo. El desánimo, el hartazgo, la incomprensión, ¿sí? Sobre todo en problemas de tipo laboral o de tipo familiar. O el mundo trata de convencernos. También, así es. O sea, nos dicen, oye, ¿cómo puedes estar en eso, en ese lugar? Uh-huh. Retírate, aléjate, déjalo, en fin. ¿Sí? Pero el punto es, la persona que está bien enfocada en Dios, que quiere acercarse realmente a Dios, va a encontrar una fuerza para sostener ese estado. Uh-huh. ¿También el desánimo es inducido por el no Dios? Bueno, aparte de nuestra voluntad y el mundo. Uh-huh. También el no Dios también influye en que... En que te desanimes. Ajá, que estemos desilusionados, que no le echemos ganas. Ándale, así es. Todo eso es producto de la voluntad humana, y ya sabemos que la voluntad humana, si no está unida a la voluntad divina, está unida al no Dios. Uh-huh. Así que es muy claro, ¿no? Sí. Uh-huh. Ahora en la lectura 4:38 de noviembre 25, 1900, dice: amada mía, ¿quieres saber cuándo una obra se hace por la persona amada? Cuando encontrando sacrificios, amarguras y penas,
tiene virtud de cambiarlas en dulzuras y delicias, porque esta es la naturaleza del verdadero amor, la de transformar las penas en alegrías, las amarguras en dulzuras. Si se experimenta lo contrario, es señal de que no es el verdadero amor el que obra. Así es. Esto también creo que es muy claro, ¿no? O sea, en cualquier situación, si yo quiero hacer una obra enfocada a Dios, o sea, dirigida a Dios, generalmente voy a encontrar un gusto en el sacrificio. O sea, a veces ponemos ejemplos así cotidianos, mundanos, para poder entender. Cuando una madre o un padre tienen un hijo que está enfermo y que requiere un trasplante, por ejemplo, de riñón, y el padre o la madre son aptos para darlo, se ofrecen voluntariamente, ¿no? Y sabemos que la operación pues va a tener molestias, va a ser doloroso, va a ser molesto, va a tener un riesgo, pero se afronta con todo gusto. Y cuando ven que dio resultado, se sienten felices, aún a pesar de estar en una situación no muy agradable. Sí. Entonces aquí es lo mismo. La naturaleza del verdadero amor es transformar las penas en alegrías. Entonces no importa lo que estemos pasando en ese momento, si realmente lo estamos haciendo por amor a Dios, vamos a sentir en nosotros una satisfacción, incluso en el dolor y en el sufrimiento. Eso pasaba Jesús y María cuando vivían aquí en la tierra, pasaban penas, es lo que le decían a Luisa, que eran las penas de oficio. Las penas de oficio. Que sufrían hambre, frío, vejaciones, persecución. Uh-huh. Y aparentemente sufrían, pero era necesario y eso les causaba gozo, ¿no? No es que les causara gozo, es que, bueno, sentían gozo porque sabían el fruto de ese sufrimiento. Uh-huh. Sabían que gracias a ese sufrimiento tú y Alejandro se podrían salvar. Podrían. Bueno, se van a salvar. Y en términos generales, cuando dice penas de oficio, pues es lo que le tocaba como trabajo para poder rehacer al ser humano y salvarlo. Pero en el fondo, aún sufriendo, sentían ¿cómo diríamos? La alegría, la bienaventuranza de la divina voluntad. La divina voluntad no trae amarguras consigo. Entonces, mezclado en su interior, la pena, el sufrimiento, el dolor, con la alegría, la beatitud y la tranquilidad y paz que les brindaba la divina voluntad. Lo que pasa es que también preguntan, bueno, si mi estado es estar casado, estar soltero, divorciado, viudo o ser persona religiosa, tengo mis diferentes penas en el oficio, en el estado en el que estoy. Uh-huh. Ahí es donde se debe de encontrar ese mismo bienaventuranza, ese mismo gozo de saber que estos sufrimientos del estado en el que estoy pasando van a dar frutos. Así es. Y van a traer el reino a las demás criaturas. Uh-huh. Y porque se supone que ese sufrimiento se está ofreciendo a Dios. Entonces, cuando el amor es verdadero, ese amor convierte en dulzura y en alegría los sufrimientos que se puedan estar sufriendo, lo que decíamos de la madre o el padre que se presta a un trasplante. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Continuamos con el volumen 4, la lectura 40, diciembre 23 de 1900. Dice Jesús: tú, en una palabra, has aferrado todo, pidiéndome lo más grande que hay en el cielo y en la tierra, y yo, en este santo querer, deseo y quiero mayormente conformarte, y para hacer que te sea más dulce y gustoso mi querer, ponte en el círculo de mi voluntad y observa en ella sus diversas virtudes y cualidades, deteniéndote ahora en la santidad de mi querer, ahora en la bondad, ahora en la humildad, ahora en la belleza, ahora en la pacífica morada que produce mi querer. Y en estas paradas que hagas adquirirás siempre más nuevas e inauditas noticias de mi santo querer.
y por eso quedarás tan atada y enamorada que no saldrás nunca más de él, y esto te traerá un gran provecho, porque estando tú en mi voluntad, no tendrás necesidad de combatir con tus pasiones y de estar siempre en armas contra ellas, pues mientras parece que mueren, renacen nuevamente más fuertes y vivas, sino que sin combatir, sin estrépito, dulcemente se mueren, porque ante la santidad de mi voluntad, las pasiones no se atreven a presentarse y pierden por sí mismas la vida. Esto es interesante y muy importante, ¿no? O sea, un alma que ya realmente está viviendo en la divina voluntad, definitivamente no tiene este combate, no tiene esta lucha con sus propias pasiones. Cada uno de nosotros tenemos alguna pasión en nuestro interior. O sea, algunos por una cosa, otros por otra, pero todo mundo tiene este momento de lucha consigo misma. En el momento que ya vivimos en la divina voluntad, esas pasiones prácticamente quedan mudas, no se atreven, como dice Jesús, a manifestarse porque saben que se van a enfrentar a una voluntad divina. Entonces es una de las cualidades o de las cosas excelentes de vivir en la divina voluntad, que se vive total y absolutamente en paz. Y en paz me refiero con nosotros mismos. No hay luchas interiores, no hay ese estar luchando contra la tentación, contra el deseo, contra esa, no sé, esa costumbre que teníamos de hacer determinadas cosas o vivir de determinada manera. Así que la paz interior, el silencio interior es algo que nos afirma que en realidad estamos viviendo dentro de esta divina voluntad. Continúa diciendo, y si el alma siente los movimientos de sus pasiones, es señal que no hace morada continua en los confines de mi querer, que hace sus salidas, sus escapaditas a su propio querer, y está obligada a sentir la peste de la naturaleza corrupta, mientras que si estás fija en mi voluntad, estarás libre del todo, y tu única ocupación será el amarme y ser amada por mí. Así es. Si estamos en la divina voluntad, estaremos libres de todo. Igual en el volumen 4, la lectura 43, diciembre 27 de 1900. Dice Jesús, hija mía, antes que todo, para ponerte en este estado está el concurso de mi potencia, y después, ¿quién te habría dado la fuerza, la paciencia de estar por tan largo tiempo en este estado dentro de una cama? La sola perseverancia es una señal cierta de que la obra es mía, porque solamente Dios no está sujeto a cambiarse. La perseverancia, volvemos al mismo punto. O sea, el permanecer en nuestro estado, en el momento, en la situación que estemos. Puede ser, vuelvo a repetirlo, social, familiar, laboral, no importa, incluso también espiritual, ¿sí? Así que no importa, o sea, si somos perseverantes, la perseverancia es una señal de que lo que estamos haciendo realmente es una obra de Dios y para Dios, ¿sí? Y el alma que vive en la divina voluntad adquiere la inmutabilidad, o sea, el no cambiarse. Así que el alma que permanece en un lugar sin esforzarse, porque no se trata de un esfuerzo o de una virtud de la voluntad humana, sino se trata de algo natural en que no deseamos quitarnos, porque dejaríamos de darle vida a la divina voluntad en eso. Desarrollar su vida en esas situaciones. Y es donde se encontraría la libertad, ¿no? Así es. Que dice que la verdad nos hará libres. Porque ya no hay esa pugna de que estoy haciendo esto, pero quisiera hacer esto otro. Exacto. Ahí lo que estás haciendo eso es realmente lo que deseas, ¿no? Porque es lo mismo que desea la voluntad divina. Sí. Continuamos en el volumen 4, la lectura 62, marzo 31 de 1901.
cuánta volubilidad, cuánta inconstancia. Así como hoy gritaron Hosana proclamándome como su rey, otro día gritaron crucifícalo, crucifícalo. Hija mía, la cosa que más me disgusta es la inconstancia y la volubilidad, porque esto es señal de que la verdad no ha tomado posesión de tales almas, y aún en cosas de religión pueden ser que se encuentren su satisfacción, su propia comodidad y el interés, o bien porque se encuentran en tal partido. Pero mañana pueden cambiar estas cosas y se pueden encontrar en medio de otros partidos. Y he aquí que se desvían de la religión y sin disgusto se entregan a sectas, porque cuando la verdadera luz de la verdad entra en un alma y se posesiona de un corazón, esta alma no está sujeta a inconstancia. Más bien todo lo sacrifica por amor de aquella y para hacerse dominar por ella, y con ánimo firme desprecia todo lo demás que no pertenece a la verdad. ¿Qué entendemos por esto? O sea, la luz de Dios nos va iluminando y vamos conociendo la verdad. Y ya sabemos que la verdad es Jesús. Uh-huh. Entre más luz recibimos, más Jesús entendemos, más Jesús conocemos. Y menos nos podemos cambiar. Y esto tristemente, realmente es triste ver que las personas siguen a Cristo, pero a un Cristo, ¿cómo diríamos? Velado, a un Cristo no real, y en realidad lo que están siguiendo es su propio gusto, su propio interés, su propia satisfacción cuando siguen a una persona, no importa cómo se llame, una persona que es alguien que se ha salido del camino recto que nos trazó Jesús, alguien que ha querido modificar todo lo que Jesús nos ha dicho, alguien que nos está robando porque está robándonos, o sea, la riqueza enorme de los sacramentos sobre todo, y seguimos a esas personas. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? Pues De las sectas, de la cantidad de sectas que hay que se desvían, dizque cristianos, pero que de cristianos no tienen nada. ¿Por qué? Porque a Cristo no lo siguen. Si alguien sigue a Cristo, tiene que seguir total y absolutamente lo que Cristo dice. Cristo es el mismo ayer, hoy y mañana, y siempre, no cambia. No tienen por qué cambiar las palabras de Cristo. No tienen por qué decir cuándo sí y cuándo no. Y cosas tan, no sé, tan claras, tan precisas, como el hecho de que el infierno no podrá cambiar a su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y sin embargo, porque llega un señor, señora, no importa, y les dice, no, es que ya el demonio entró en la iglesia católica y ahora yo soy el bueno. Y ahí van todos. Digo, perdón, pero ¿en dónde estamos? ¿Se han tomado la molestia de ver a Cristo? ¿Se han tomado la molestia de conocer a Cristo? No por un Señor que les habla bonito y que les ofrece y que les da y que mucho amor, mucha comprensión, mucha ayuda, mucho todo. Pero ¿estamos con Cristo? Qué tremendo, ¿no? sí. Entonces la verdadera luz de la verdad, cuando entra en un alma, se posesiona en ella y no hay poder humano que haga que esa alma cambie. Eso lo vimos en los mártires que ha habido a lo largo de todos estos tiempos. Así es. Su voluntad era férrea y aunque vivían bajo amenazas y bajo azotes y martirios, no cambiaban, no decían, siempre no, uh-huh. Sino que seguían firmes en su fe. Así es. Ese es el punto. Entonces, yo no sé, o sea, yo invitaría a todos a atreverse a leer el Evangelio de San Juan. Nada más, no otra cosa.
el Evangelio de San Juan, y valorar si realmente están o no están siguiendo al verdadero Cristo. Con el solo hecho de estar renunciando a ese pan de vida que Él nos trae, que es Él mismo, cuando Él nos dice que el que come su carne y bebe su sangre tendrá vida eterna, y que el que no lo come y no lo bebe no tendrá vida eterna, y porque un señor fulano de tal me dice, tú nada más acéptalo como tu Salvador y ya con eso, Sí. perdón, pero estamos totalmente deformando, tergiversando toda la doctrina, todo lo que Jesús nos deja. La Virgen María en el libro de la Reina dice que la voluntad humana es como las cañas secas, que donde va el viento se mueven. A donde Así van las es. corrientes modernistas y la nueva forma de pensar, ahí vamos. Así es. Y ahora está pasando esto desafortunadamente en todos lados, y ya no nada más dentro de estas desviaciones que hay del cristianismo, sino en la misma Iglesia Católica. Está viendo este tipo de problemas, ¿no? Está viendo este tipo de deformaciones, y todo el mundo sigue sin poner un pero. Sí, porque, por ejemplo, en las sectas cristianas dicen que lo de la comunión, bueno, pues es una tradición, pero que no está uno comiendo el cuerpo de Cristo, digamos. Bueno, Pero cuando Jesús le dice a los apóstoles que hay que comer su cuerpo y su sangre y se van, no les dice, oiga, no era broma, es algo nada más espiritual que le estoy diciendo, regresen. Le dice, no, es cierto. Y le dice, ustedes también se van a ir. así es. O sea, Jesús no obliga, ese es un punto que es importante, ¿no? Sí. Jesús no obliga, sí, como dice Alejandro, no fue a decirles, oiga, no, era guasa, Sí. sino es una realidad, el perdón de los pecados. O sea, yo no entiendo por qué alguien se atreve a cambiar las palabras de Jesús. Vayan por todo el mundo, prediquen mi evangelio, bauticen, el que crea se salvará, el que no crea no se salvará, y perdonen los pecados. Se los está diciendo a los apóstoles. No está diciendo vayan y díganles que se confiesen con el Padre, con el Padre Celestial. Ajá. Es muy sencillo. O sea, por favor, es muy sencillo, es muy, muy agradable. No importa lo que hayamos hecho. Lo que Dios quiere es el arrepentimiento. Lo que Dios quiere es el sufrimiento, ese sufrimiento del alma de haber faltado, y la humillación de ir a confesar el pecado, de decir, Padre, he cometido esto. Pero en fin, esa es la luz. Esa luz que afortunadamente para algunos la tenemos, desafortunadamente para otros no la tienen. Pero eso es señal de que vamos por el buen camino. Sí. Sobre todo si sentimos paz. Claro. Como dice aquí. Seguimos. Es la lectura 471 de junio 30, 1901. Dice, hija mía, ¿quieres saber cuáles son las señales para conocer si el alma posee mi gracia? La primera señal para ver si el alma posee mi gracia es que todo lo que pueda oír o ver en el exterior, que pertenece a Dios, en el interior siente una dulzura, una suavidad toda divina, no comparable a ninguna cosa humana y terrena. Esa es la primera señal. La segunda. La segunda señal es que el hablar del alma que posee la gracia es pacífico y tiene virtud de arrojar en los demás la paz, tanto que las mismas cosas, dichas por quien no posee la gracia, no producen ninguna impresión y ninguna paz, mientras que dichas por quien posee la gracia, obran maravillosamente y restituyen la paz a las almas. Uh-huh.
Bueno, creo que no hay mayor cosa que discutir, ¿no? Ujú. Luego viene la lectura 487, septiembre 14, 1901. Dice: después de haber pasado varios días de privación, hoy, mientras me disponía a hacer la meditación, mi mente se distrajo en otra cosa, y por medio de una luz comprendía que el alma, al salir del cuerpo, entra en Dios. Y como Dios es purísimo amor, el alma entra en Dios solo cuando es un complejo de amor, porque Dios a ninguno recibe en sí, si no es en todo semejante a Él. Y encontrándola complejo de amor, la recibe y le participa todas sus dotes. Así que estaremos en Dios, más allá del cielo, como aquí estamos en nuestra propia habitación. Ahora, esto me parecía que se podría hacer también en el curso de nuestra vida para ahorrar trabajo al fuego del purgatorio y a nosotros la pena, de así ser introducidos inmediatamente, sin ninguna dificultad, en nuestro sumo bien Dios. Entonces me parecía que el alimento del fuego es la leña, y para estar seguro que la leña se ha convertido en fuego, es cuando se advierte que ya no produce humo. Ahora, principio y fin de todas nuestras acciones, debe ser el fuego del amor de Dios. La leña que debe alimentar este fuego son las cruces, las mortificaciones. El humo que se eleva entre la leña y el fuego son las pasiones, las inclinaciones, que muy frecuentemente asoman la cabeza. Entonces la señal de que todo en nosotros se ha consumido en fuego es si nuestras pasiones están en su lugar y no sentimos más inclinaciones a todo lo que no se refiere a Dios. Bueno, ¿qué nos dijo? Yo creo que hay situaciones especiales en las que sí nos podemos dar cuenta que ante las pasiones y ante las cosas que nos agradan hacer, que no van con la divina voluntad, pues ya no nos hacen ruido. Pero a lo mejor otras veces no nos damos cuenta. Uh-huh. Así es. Y eso es el amor. Pero ahora, ¿cuál es el alimento del amor? O sea, decía aquí que el alimento del fuego es la leña. La leña. Una leña que está húmeda, una leña que todavía no está seca totalmente, o sea, vacía de los humores, es una leña que arroja humo. Sí, y sabemos que el humo de alguna manera molesta la vista, molesta al olfato y generalmente no se puede estar ahí en donde hay humo. Una leña cuando ya está seca totalmente, entonces ya es fuego nada más, ¿sí? Ya no arroja humo. ¿Qué es lo que estamos produciendo nosotros? Dependiendo de qué tanto estemos llenos. Si tenemos todavía nuestra voluntad obrante, si tenemos nuestras pasiones, nuestros gustos, el amor que se está produciendo no es un amor realmente, ¿cómo diríamos? Útil para el fuego. Necesitamos las cruces y mortificaciones para quitarnos todo lo nuestro. Así es. Pero la leña que debe alimentar el amor es prácticamente el sufrimiento. Y el sufrimiento es lo último que queremos. Sí. Entonces no estamos todavía entendiendo cuál es la labor, cuál es la finalidad del sufrimiento. El sufrimiento nos lleva a ese punto de convertirnos en una leña útil para poder ser quemada en el horno del amor. ¿Sí? Y esto es algo que también la mayor parte de las personas pues como que huye del sufrimiento. O sea, nos llega cualquier tipo de sufrimiento y lo primero que queremos es huir. Incluso vamos con nuestro Señor
y le decimos, Señor, quítame esto. Sí. Y entonces Jesús va a decir, pero hijo, estás loco. Es por tu Te bien. estoy dando moneditas para la vida eterna, y tú vienes y me pides que Él te las quite. Curioso, ¿no? Sí. En la lectura 402 dice Jesús, hija mía, no puedes ser verdaderamente digno de mí, sino solo quien ha vaciado todo de dentro de sí y se ha llenado todo de mí, de modo de formar de sí mismo un objeto todo de amor divino, tanto que mi amor debe llegar a formar su vida y amarme no con su amor, sino con mi amor. Cosa curiosa. La dignidad del hombre, o sea, llegar a ser digno ante Dios, no es por las obras, sino es por el habernos vaciado de nuestras obras. Sí. Eso es curioso, ¿no? Dice, no puede ser verdaderamente digno de mí, sino solo quien ha vaciado todo de dentro de sí y se ha llenado todo de mí. Y después ha agregado, ¿qué significan aquellas palabras? Ha depuesto del trono a los poderosos y ha exaltado a los pequeños. Que el alma, destruyéndose del todo a sí misma, se llena toda de Dios, y amando a Dios con Dios mismo. Dios exalta al alma a un amor eterno, y esta es la verdadera y la más grande exaltación, y a la vez la verdadera humildad. Después ha continuado. No, pero espérame. Amando a Dios con Dios mismo, ¿sí? O sea, ese es el punto, que una vez vacío, Dios entra en el alma y ahora el alma ama a Dios, pero con el mismo amor divino, o sea, con el mismo Dios. Seguimos. Y luego dice, después ha continuado, la verdadera señal para conocer si se posee este amor es si el alma no se ocupa de ninguna otra cosa más que de amar a Dios, de hacerlo conocer y hacer que todos lo amen. Esto parece inconcebible, ¿no? No sé si lo entienden. Más que nada así. muy difícil en estos tiempos. Así es. Por eso, o sea, la verdadera señal para conocer si se posee este amor, el amor que nos está hablando, es si el alma no se ocupa de otra cosa. Y yo pregunto, ¿de cuántas cosas nos ocupamos? Muchas. El problema es que no podríamos apartarnos de todas las cosas en las que estamos sumergidos. Pero el punto es que estamos sumergidos en todo eso, pero viendo a todo eso como la parte importante. Sin Dios. Sin Dios, tratando todo eso simplemente por resolverlo, solucionarlo, sacarlo adelante, como sea, pero siempre sin ver en eso a Dios. Entonces, en todo deberíamos de estar siempre en la idea y en la firme convicción de que es a Dios a quien tenemos ahí y es a Dios a quien le debemos dar vida en lo que estamos haciendo o en lo que estamos sumergidos. Bueno, malo, regular, agradable, desagradable, no importa, pero debemos darle vida a Él en eso. Y eso es lo que no hacemos. Siempre estamos tratando de vernos a nosotros mismos, las conveniencias, lo que realmente nos interesa, y ese es el punto clave de esto, ¿no? Estamos quitando a Dios de nuestra vida. Continuamos con el volumen 6, la lectura 123, agosto 9 de 1905. Dice Jesús, si el alma a cada cosa se turba, es señal de que está llena de sí misma. Si a una cosa que le sucede se turba y a otra no, es señal de que tiene alguna cosa de Dios, pero hay muchos vacíos por llenar. Si nada la turba, es señal de que toda está llena de Dios. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no importa lo que pase.
O sea, si estamos llenos, realmente llenos de Dios, ¿qué sucede? Nada. Bueno, nada, sí. Nada nos turba. Nada nos turba. O sea, estamos seguros de que eso que nos está sucediendo es voluntad de Dios. Ujú. Y siendo voluntad de Dios, estamos seguros de que es para mayor gloria de Él y para bien de nuestra alma. Por lo tanto, no importa lo que estemos pasando, o sea, será doloroso quizá, pero de todas maneras lo viviremos dentro de este ambiente de Dios, ofreciéndoselo a Él, y eso servirá de alivio. Y ahorita es una grande prueba por toda esta crisis que estamos pasando, tanto en lo social como en la iglesia. Así es. Estar imperturbables es señal de que sí estamos en la divina voluntad. Uh-huh. Si te permaneces en el punto, firme en lo que debemos, en lo que estamos haciendo, y nada nos turba. No hay problema con que no haya, con que las iglesias estén cerradas, con que no haya la facilidad de los sacramentos, en fin. Sí. Yo estaba pensando en la pasión de Cristo. Él le va sucediendo todo lo que él va necesitando para reconstruir al hombre, Uh-huh. ¿no? Entonces, él de alguna forma necesitaba que pasaran esas cosas para la reconstrucción del hombre. Y ahora la iglesia va a pasar una pasión, o ya la está empezando a pasar, en que también es necesario que pasen esas cosas, ¿no? Así es. Bueno, la misma doctrina de nuestra iglesia nos habla de esta pasión, ¿no? Ujú. Así es, y de la necesidad de esta pasión de la iglesia, pero con la firme convicción de que no perecerá Ujú. y de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta no turbarse se podría también confundir con indiferencia o con no me importa o con pues que pase, no me interesa lo que esté pasando. También eso Sí, se puede confundir. así es, pero eso es prácticamente una cosa negativa. Ajá, ajá. O sea, y debemos tomarla como tal, no como algo estoico. No me interesa. O sea, yo estoy más allá de todos estos problemas. Eso definitivamente es un problema de tipo de soberbia espiritual, de total alejamiento de Dios. No me interesa. Yo solo me basto. Ujú. Sí. Así es. Continuamos también con el volumen 6, la lectura 136, octubre 6 de 1905. Dice Jesús: hija mía, cuanto más el alma llega al término, para acercarse a la fuente de todo bien, cuál es el verdadero y perfecto amor de Dios, donde todo quedará sumergido y solo el amor existirá para ser el motor de todo, así el alma perderá todas las virtudes que ha practicado en el viaje, para encerrar todo en el amor y reposarse de todo para solo amar. O sea, Jesús nos habla de que mientras más nos acercamos al amor, más perdemos nuestras virtudes, si es que las tuviéramos, ¿no? O sea, prácticamente llega a significar que solamente el amor basta. Eso es lo que nos debe de importar. Solamente el amor basta. Y esto de alguna manera nos lo deja reflejado Jesús en el Evangelio. O sea, él habla de que el amor pues prácticamente cubre la multitud de pecados y que el punto es llegar a amar a los demás, pero como Él nos ha amado. Y el problema es que no sabemos cómo nos amó. A veces se nos dice que es hasta dar la vida por los amigos, y generalmente siempre estamos pensando en la vida material. Y por eso decimos, no. Mira, Alejandro, ustedes bástense solos, yo aquí me quedo, ¿no? No, se trata de la vida, pero de ese rechazo, de ese desapego a lo nuestro, de vivir totalmente no apegados a lo nuestro, entregar, y eso es como morir. Y ese morir
nos da la posibilidad de mayores gracias, de que el don de la divina voluntad y los actos que se hagan en esta divina voluntad ayudarán a las personas que lo necesiten. Sí, en ese sentido es como estará. Sí. Ahora, la lectura 643, diciembre 12, 1905. Dice Jesús: mi palabra es lluvia, y así como la lluvia fecunda la tierra, así la señal para saber si lo que está escrito en este libro es lluvia de mi palabra, es ver si es palabra fecunda que germina virtudes. Pasamos a otra. La 770, diciembre 3, 1906. Dice Jesús: ¿qué tienes? Cálmate, cálmate, aquí estoy. No solo estoy contigo, sino en ti. Además, no quiero este ánimo inquieto. Todo debe ser dulzura y paz en ti, de manera que se pueda decir de ti lo que se dice de mí, que no escurre de mí otra cosa que miel y leche, figurando la miel a la dulzura y la leche a la paz. A mí me parece muy curioso esto de miel y leche, ¿no? O sea, no escurre otra cosa de Jesús que miel y leche. No escurre otra cosa que dulzura, perdón, y paz. Recordamos en el Antiguo Testamento hacia dónde va el pueblo. A una tierra que emana leche y miel. ¿Sí? Ajá. O sea, ese es como lo que podríamos pensar aquí luego, hacia dónde va el pueblo israelita. Hacia Jesús, al encuentro de Jesús. Sí. No va al encuentro de la tierra prometida, en el sentido de un pedazo de tierra en este mundo, sino va en camino en la búsqueda de la tierra prometida, pero la tierra prometida es Jesús. Está caminando hacia Él, y por eso es que aparentemente no tiene mucho sentido el hablar de una tierra a la cual le va como en feria el pueblo judío, hasta que deportaciones y mil problemas. Se trataba de llegar a Jesús, ¿sí? Por eso lo puse, figurando la miel a la dulzura y la leche a la paz. Sí. Todavía Ahorita también la Iglesia Católica está caminando hacia Jesús y también está teniendo ese tipo de problemas. Así es. O sea, todos estamos en ese camino, vamos en búsqueda de ese Jesús. A todos nos han prometido esta tierra prometida que emana leche y miel, ¿sí? Así que bueno, estamos en búsqueda de Jesús. Y ahora ya tenemos una revelación que nos muestra a Jesús abiertamente, que es la revelación del libro del cielo. Así que, ¿quieren miel y leche? Sí. Bueno, probablemente podamos encontrarlo en las lecturas de este libro. Por eso es importante leer, ¿verdad? Uh-huh. Muy importante. Así es. Luego dice en la misma lectura: yo amo tanto esta dulzura y paz, que a pesar de que se tratara de cosas grandes, de mi honor y gloria, no apruebo jamás aquellos modos enfadados, violentos, fogosos, sino aquellos modos dulces, pacíficos, porque sólo la dulzura es aquella que como cadena encadena los corazones, de modo que no se pueden soltar. Seguimos. Uno que habla, que trata aún cosas de Dios con modos no dulces y pacíficos, es señal de que no tiene sus pasiones ordenadas, y quien no se tiene a sí mismo ordenado, no puede ordenar a los demás. Por eso se atenta a todo lo que no sea dulzura y paz, si no quieres deshonrarme. uh-huh. Bueno. Y luego viene la lectura 8.7, julio 17, 1907. Aquí ya vamos a hablar prácticamente de si se vive o no en la divina voluntad, señales de si se vive o no. Hija mía, la verdadera señal para conocer si el alma vive en mi voluntad
es que todo lo que le sucede, en cualquier cosa se desenvuelve la paz, porque mi voluntad es tan perfecta y santa que no puede producir ni siquiera la sombra de la turbación. A lo más, si se siente resignada y al mismo tiempo turbada, puede decir que está a la sombra de mi voluntad. Ujú. Entonces, en todo lo que le suceda, o sea, siempre hay paz. Esto es lo que hemos ido viendo en las lecturas anteriores, refiriéndose a la gracia, ¿sí? Refiriéndose a ese caminar hacia Dios. Pero aquí ya se enfoca directamente a vivir en la divina voluntad. Así que esta misma señal nos sirve, no importa el lugar, la situación en la que estemos, la sensación interna es de paz. Continuamos con el volumen 8, la lectura 19, noviembre 23 de 1907. Hija mía, si el alma sufre distracciones, disturbios, es señal de que no se ha dado toda a mí, porque cuando el alma se ha dado toda a mí, siendo cosa mía, sé tener bien custodiado mi don. Mientras que cuando en virtud del libre albedrío no me dan todo, yo no puedo tener esa custodia especial y estoy obligado a sufrir las cosas molestas que turban mi unión con ellas. Mientras que cuando es toda mía, el alma no hace ningún esfuerzo para estarse tranquila. El empeño es todo mío para no dejar entrar ninguna cosa que pudiera turbar nuestra unión. Uh-huh. Entonces, las distracciones, los disturbios son señales de que no estamos totalmente en Dios. Si estuviéramos totalmente en Dios, lo único que nos importaría es estar en Él. Claro. Pero si entra algo del mundo que nos distraiga, que nos atraiga la atención hacia eso, olvidándonos de Dios, bueno, es señal de que no estamos viviendo prácticamente en la divina voluntad. Probablemente estemos en camino, que bueno, sería cuestión de seguir esforzándonos para llegar a esto. Pero el día que ya no haya nada que nos saque, nada que nos distraiga, ese día estamos seguros de que estamos viviendo realmente en la divina voluntad. Ahí entra el abandono. Sí, claro. Cuando se ha pedido el don del abandono y que ya está el alma totalmente abandonada en Dios, entonces nada la disturba y Jesús es el que obra con ese don. Uh-huh. Así es. Así es. O sea, el abandono es esa parte tan completa de desapego de todo, en que lo único que nos interesa es estar en Dios, sabiendo que Él dispondrá todo lo necesario para nuestra vida. Ya no me voy a preocupar de mi vida, sino simplemente me voy a preocupar de permanecer ahí, en ese punto. Ahora en el libro 8, lectura 26, febrero 16, 1908. Hija mía, es exactamente así. Solo la cruz es la que hace conocer si verdaderamente se ama al Señor, pero la cruz llevada con paciencia y resignación, porque donde hay paciencia y resignación en las cruces, hay vida divina. Siendo la naturaleza tan reacia al sufrir, si hay paciencia, no puede ser cosa natural, sino divina. Y el alma no ama más solo con su amor al Señor, sino unida con el amor de la vida divina entonces, ¿qué duda puede tener si ama o no? Si llega a amarlo con su mismo amor. Uh-huh. Mientras que en las otras cosas, y también en los mismos sacramentos, puede haber quien ama, quien contenga en sí esta vida divina, pero no pueden dar la certeza que da la cruz. Puede ser o no puede ser, y esto por falta de disposiciones. Uno puede hacer muy bien la confesión, pero si faltan las disposiciones, no puede decir ciertamente que ama y que ha recibido en sí esta vida divina. Otro recibe la comunión, ciertamente recibe en sí la vida divina, pero puede decir que esa vida permanece en él solo si tenía las verdaderas disposiciones,
porque se ve que algunos reciben la comunión, se confiesan, y ante las ocasiones y circunstancias no se ve en ellos la paciencia de la vida divina. Y si falta la paciencia, falta el amor, porque el amor se conoce solo con el sacrificio. He aquí las dudas, mientras que la paciencia, la resignación, son los frutos que solo produce la gracia y el amor. Bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? O sea, es soportar la cruz, o sea, el sufrimiento. Eso es verdaderamente una señal de si amamos o no amamos a Jesús. Ujú. Todo lo que es paciencia, resignación en esto nos da la muestra de que dentro hay una vida divina. Ujú. Cuando nos exaltamos, cuando entran dudas, cuando entra ese deseo de quitar lo que estamos sufriendo, cuando entra toda esa necesidad de aliviar lo que estamos padeciendo, en definitiva no hay vida divina, Ujú. sino simplemente hay cuando mucho, una resignación, pero vida divina no existe. Así que, bueno, La resignación podría ser de dos modos. La resignación diciendo, bueno, ya está bien, ya me pasó. Ya, no hay nada más que hacer y ya. O la resignación bien dirigida. Ok, sí, está bien, está pasando esto, me resigno a la voluntad divina y me uno a ella. sí, pero bueno, ¿No? es que la resignación es una virtud. O sea, es labor de la voluntad humana. La otra, o sea, como tú dices, una virtud ya enfocada más allá, ya no es una virtud de resignarse, sino de estar fundido en la divina voluntad. Ahora no me resigno, sino lo que está pasando, que es voluntad de Dios, es voluntad mía. Vamos a ponerlo en los casos extremos. Lo que me está pasando, lo que me están haciendo, lo que me están martirizando, en cualquier sentido, es lo que yo quiero vivir en la divina voluntad. Pero no por masoquismo. No. Tampoco. O sea, por amor a Dios, Ok. ¿sí? Ujú. Todo enfocado al amor a Dios. Y eso no es resignación, eso ya es un vivir, prácticamente viviendo en la divina voluntad, fundido en la divina voluntad y teniendo en cuenta que todo lo que nos suceda es voluntad de Dios. O sea, de la virtud ya pasamos al atributo divino. Así es. O sea, la virtud se quedó prácticamente atrás, no porque no la tengamos, ojo con eso, porque la divina voluntad es fuente de todas las virtudes. Sí. Entonces, cuando un alma llega a vivir en la divina voluntad, lo que está haciendo está tomando sobre de sí todo lo que la divina voluntad contiene. Y si la divina voluntad contiene la fuente de todas las santidades, ahora yo pregunto, el alma que vive en la divina voluntad, ¿qué santidad tiene? La santidad humana total, de virtudes en plenitud, todas, no una o dos o tres, sino todas. Y aparte tiene la santidad divina, que es el obrar divino en la criatura y la unión, la fusión de su ser, de su alma, con el querer divino. Eso ya no es resignación. Claro, ya cambia. Ujú. Así es. Luego va la lectura 834, de abril 8, 1908. Dice, la señal segura para conocer si un estado es voluntad de Dios es si el alma está dispuesta a hacer diversamente si conociera que la voluntad de Dios no fuera más aquella. Esto es muy, muy interesante. Hay una lectura en que habla de lo mismo, pero queda un poco más claro, en donde Luisa está queriendo saber si su estado es voluntad de Dios o no. Ujú. Y entonces ella dice que baja un santo. Sí. San Luis. O sea, y entonces ella le pregunta al santo si su estado es voluntad de Dios. Y el santo le dice, mira, es muy sencillo.
Si tú, en ahorita estando en ese estado, y supieras que Dios quiere que estés en otra situación diferente, si tú lo aceptas sin ninguna reticencia, sin ningún contraste, tu estado es voluntad de Dios. Pero si hay alguna resistencia, es señal de que tu estado no es voluntad de Dios. Entonces, aquí está diciendo lo mismo. O sea, es ver si el alma está dispuesta a ser diversamente si conociera que la voluntad de Dios no fuera más eso, lo que está haciendo. ¿Qué quiere decir? Bueno, muy sencillo, estamos en una situación y estamos ahí realmente porque la divina voluntad me lo está poniendo enfrente para que lo viva. Yo lo quiero vivir junto con la divina voluntad. No importa si es bueno, malo, regular lo que estoy viviendo. Así, ahí estoy. Y en ocasiones llego a pensar que eso que estoy viviendo es como el punto culminante de lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces yo pregunto y digo, bueno, ¿quiero o no quiero vivir en la divina voluntad? Entonces, si me ofrecen salirme de ese estado y entrar en otro, ¿cómo lo tomo? Si estoy ahí por satisfacción, si estoy ahí por orgullo, por soberbia, si estoy ahí porque me agrada, simplemente por decir, bueno, pues aquí estoy listo. Entonces, en el momento que me digan, vete a hacer esta otra cosa, voy a decir, espérate, yo aquí estoy muy cómodo. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Quién sabe cómo me vaya a ir allá? Entonces, eso me da la plena seguridad de que ese estado no es voluntad de Dios. Pero si en el momento que yo estoy ahí llegan y me dicen, fíjate que la voluntad de Dios ahora es que hagas esto otro, y yo sin ningún pensamiento en contra ni en disgusto me voy a hacer lo otro, eso es señal segura de que lo que estaba haciendo es voluntad de Dios. ¿Sí? Sí. Así que bueno. Entonces, preguntarnos siempre, si Dios me apartara de aquí para hacer otra cosa, ¿cómo lo haría? Con paz. Ahí entra mucho los pensamientos personales, ¿no? Las reflexiones personales Así es. y todos los diques que nos ponemos. Y más que las reflexiones personales, la soberbia de lo que estamos haciendo. Ajá. O sea, en un ejemplo también burdo, así del mundo normal, ponemos lo siguiente. O sea, de repente contratamos a un operario, un albañil, para que nos levante una barda. Entonces le damos las medidas de la barda, más o menos la altura, todo. Y el albañil empieza a trabajar y se esmera muchísimo y hace su barda perfecta. Cuando llega la persona que lo contrató, ve la barda y le dice, oye, te quedó perfecta, qué bueno. Y el albañil pues presume, sí, mire, es que hicimos así y así y así. Entonces la persona que contrata le dice, bueno, mira, ahora tírala. Entonces, ¿qué reacción va a tener el obrero? Se va a resistir. Si el obrero se resiste y dice, oye, no, pero ¿cómo? Mira, está muy bien, me esmeré demasiado, en fin. Señal segura de que en ese trabajo está su voluntad. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, está orgulloso de su trabajo, está orgulloso de lo que hizo. Y eso es señal de que no está acorde con la voluntad de Dios. Sin embargo, si realmente estoy haciendo y viviendo en la divina voluntad, y la divina voluntad después de haber levantado la barda me dice, tírala, bueno, pues esa es la voluntad de Dios. A mí me van a pagar lo mismo por tirarla o por rehacerla o por lo que sea. O sea, y estoy cumpliendo la voluntad del patrón y estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Sí.
Esto fue lo que le pasó a María Valtorta, que se iba a poner a rezar y Jesús se le apareció. Así Y le es. dijo a María Valtorta, no, espérame tantito porque voy a ponerme a rezar primero. Ella estaba poniendo su voluntad Claro. antes que la voluntad de Jesús. Y una voluntad aparentemente buena. O sea, aparentemente buena en el sentido de que dijo, oye, es que ahorita voy a estar rezándote. Sí. Voy a estar rezando a ti. O sea, pero ahorita no te puedo atender porque estoy rezándote. Sí. Lógico que está haciendo. Ella se sentía más cómoda, más llena, más, pensando que estaba haciendo lo mejor, rezándole a Jesús. Y por eso Jesús le dice, esto es exactamente lo que quiero. Que entiendas que cuando yo digo una cosa, tú déjalo todo y vente a donde yo digo. Así es. Seguimos. Ya con las últimas, yo creo, porque... Continuamos con el volumen 8, la lectura 46, septiembre 2 de 1908. Dice Jesús, hija mía, la señal para conocer si uno tiene verdadera caridad es si ama a los pobres. Porque si ama a los ricos, a ellos se da, pero puede ser porque espera o porque obtiene algo, o porque le simpatizan, o por la nobleza, o por el ingenio, o por el buen hablar, o aún por temor. Pero si ama a los pobres, los ayuda, los socorre, es porque ve en ellos la imagen de Dios. Así que no ve la rusticidad, la ignorancia, la descortesía, la miseria, sino que a través de estas miserias, como dentro de un espejo, ve a Dios, del cual todo espera, y los ama, los ayuda, los consuela como si lo hiciera a Dios mismo. Este es el sello de la verdadera virtud, que de Dios comienza y en Dios termina, pero lo que comienza de la materia, materia produce, y en la materia termina. Y por cuán espléndida y virtuosa parezca la caridad, no sintiendo un toque divino, ni quien la hace ni quien la recibe, quedan fastidiados, aburridos y cansados, y si tienen necesidad, se sirven de ello para cometer defectos. Vamos a la 9.4. Volumen 9, lectura 4, mayo 8 de 1909. Hija mía, quien mucho habla es señal de que está vacío en su interior, mientras que quien está lleno de Dios, encontrando más gusto en su interior, no quiere perder aquel gusto. Le cuesta trabajo hablar y solo por necesidad habla, y aún hablando no se aparta jamás de su interior, y trata, por cuanto está en él, de imprimir en los otros lo que siente en sí. Esto es una lectura muy, muy interesante. Muy grave. Cantidad de personas que hablan y hablan y hablan y hablan aún de Dios. ¿Sí? Quien mucho habla está vacío de Dios. Y eso sería quizá lo de menos. Porque lo que está intentando es vaciar de Dios a los demás. Entonces, creo que es una señal perfecta. Si realmente no nos da esa sensación de querer estar hablando continuamente, bueno, y sentimos más gusto en estar en nuestro interior, pensando, gozándonos con todo lo que Jesús nos ha comunicado, bueno, estamos prácticamente en su voluntad. Pero si me da por hablar y hablar y hablar y hablar, estoy tomando gusto de ese hablar, estoy tomando gusto de lo que yo digo, de lo que yo hago, y trato por todos los medios de hacer cada vez más cosas con el estribillo de lo hago por Dios. Sí. Lo hago para bien de los demás, lo hago para comunicar, pero en realidad lo que estamos haciendo es dándonos gusto en ese comunicar, porque lo estamos haciendo lo que nosotros queremos. La 9.12 dice Jesús, la paz es virtud divina y las otras virtudes son humanas. Así que cualquier virtud, si no está coronada por la paz, no se puede llamar virtud, sino vicio.
He aquí el por qué me importa tanto la paz, porque la paz es la señal más cierta de que se sufre y se obra por mí. Y es la herencia que doy a mis hijos, la paz eterna que gozarán conmigo en el cielo. Volumen 11, lectura 8, febrero 28 de 1912. Dice Jesús: hija mía, si el alma está toda llena de mí hasta el borde, hasta derramarse fuera, esto es, no piensa, no busca, no habla, no ama sino a mí solo, y todo lo demás parece que no exista para ella, más bien todo lo demás le aburre, le fastidia, y a lo más le cede la escoria y el último lugar a lo que no es Dios. Como por ejemplo un pensamiento, una palabra, un acto, para una cosa necesaria de la vida natural, esto no es otra cosa que dar la escoria a la naturaleza. Esto lo han hecho los santos, lo hice también yo conmigo, con los apóstoles, dando algunas disposiciones, dónde se debía pernoctar, qué comer, etc. Entonces dar esto a la naturaleza no daña ni al amor ni a la santidad verdadera, y esto es señal de que me ama solo a mí. Ujú. Entonces, claro, un poco, ¿cómo diríamos? Difícil. O sea, si el alma realmente está llena de Dios, hasta derramarse fuera, entonces no piensa, no busca, no habla, sino de Dios, sino de Dios. Todo lo demás no tiene sentido para esa alma. Entonces la pregunta es, ¿realmente lo hacemos? No contesten. No nos dejan. No contesten. O sea, cada quien que tiene su propia respuesta, pero es una señal perfectamente clara. Estando llenos de Dios, no podríamos de ninguna manera estar atentos a lo demás. Nos llenaría totalmente toda esa epifanía que Dios hace en nosotros, mostrándonos su poder, su belleza y su amor. Si esas tres cosas Él las muestra a nosotros, lo único que sucede es que toda la potencia, la belleza y el amor humano prácticamente pasan a un segundo, tercero, cuarto lugar. Quién sabe, a lo mejor ni siquiera el lugar alcanza, ¿no? Así es. A ver, ¿seguimos? ¿En la misma o ya nos saltamos? No, en la misma, o sea. En cambio, si el alma está con mezcla de varias cosas, ahora piensa en mí, ahora en otra cosa, ahora habla de mí y después habla largamente de otras cosas, y así de lo demás, es señal de que no me ama solo a mí, y yo no estoy contento. En fin, si el último pensamiento, la última palabra, un último acto es solo para mí, es señal de que no me ama. Y si me da alguna cosa no es más que la escoria que me da, y sin embargo esto es lo que hace la mayoría de las criaturas. Volumen 12, lectura 112, septiembre 3 de 1919. Hija mía, la señal más cierta y el sello de mis enseñanzas en ti es el no sentir nada propio. Y además, ¿no es propiamente esto el vivir en mi querer, el perderse en mí? ¿Cómo vas buscando tus deseos, tus afectos y otras cosas si los has perdido en mi querer? Claro. Uh-huh. Bueno, y por último, hay muchas lecturas que nos van clarificando poco a poco esto, pero los tiempos son difíciles. Creo que más o menos se ha dicho algo como para tener una idea de si realmente vamos por buen camino o no. Pero vamos a leer la última, que es la del libro 36. Es la 36.4, abril 25, 1938. Dice Jesús: la señal más cierta de que mi voluntad divina reina y domina en el alma es el movimiento continuo del amor. Además del amor incesante, hay otra señal para saber si el alma vive en mi querer y si éste reina en ella. Y esta señal es la inmutabilidad. No cambiarse jamás del bien al mal es solo de Dios. Un carácter firme, constante, no ser fácil para cambiar acción,
que solo una paciencia divina puede tener. La constancia de hacer siempre un acto sin cansarse jamás, sin jamás sentir fastidio, desagrado, es solo de Dios. Ahora, quien vive en nuestro fiat siente su inmutabilidad y se siente investir por tal firmeza que no cambiaría acción ni por el cielo ni por la tierra. Se contentaría con morir antes que dejar de hacer y repetir continuamente lo que está haciendo, mucho más que lo que se hace con ánimo firme, sin jamás cambiarse. Ha tenido por principio a Dios y por lo tanto siente a Dios en su acto, y conforme repite el acto, se lo siente correr en su acto, y Dios mismo anima su acción. Bueno, pues creo que también es bastante claro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente domina al alma? La divina voluntad. Entonces, ¿qué es lo que el alma siente? El amor continuo hacia Dios. Se encuentra el amor de Dios en todo, en todas las cosas creadas, en todas las criaturas, y en todo ello desea dar amor. O sea, no nada más es el recibir, sino el darlo. Y segundo, la inmutabilidad. No puede cambiar. Dios no cambia jamás. Eso es una de las cosas que nos han querido quitar en la actualidad, o quién sabe desde cuándo, o sea, realmente en que se supone que de acuerdo a lo que van diciendo las personas, Dios parecería que cambia. Cuando de una virtud se pasa, de esa virtud se pasa a un vicio, o a un vicio lo ponemos como una virtud. Y estos son ejemplos que en la actualidad están vigentes, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos cambiando la palabra de Dios. Estamos pensando o tratando de decir que Dios necesita actualizarse, como si realmente Él estuviera sujeto a nosotros y no nosotros a Él. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no se mueve, la palabra de Dios siempre será la misma. Y lo que fue malo ayer será malo hoy, será malo en el futuro. Y lo que es bueno ayer es bueno hoy y es bueno siempre. No tenemos por qué querer cambiar a Dios, que esa es una de las cosas que el hombre cree tener la suficiente potencia o capacidad, o como le queramos llamar, para poder cambiar. Y ahora, en vez de adecuarnos a la palabra de Dios, queremos que Dios se adecue a nosotros. Queremos que Dios acepte lo que nosotros queremos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos. No importa que vaya en contra de su voluntad. El hombre ya ha madurado tanto que ahora la iglesia y Dios tienen que cambiar. ¡Qué terrible soberbia! Sí. La inmutabilidad. Ese es un atributo que Dios tiene, no cambia, y eso nos lo va a donar a nosotros. Y nunca volveremos a poder cambiar de ninguna manera. Todo lo que se nos venga ofrecido no tendrá ningún valor, ninguna incidencia en nosotros, porque teniendo la luz de la verdad, sabemos dónde está la verdad y dónde el engaño. Bueno, ¿La inmutabilidad es lo mismo que la impasibilidad? No, impasibilidad es la incapacidad de sufrir. Es impasible, incapaz de sufrir. Y la inmutabilidad es la de no cambiar. Son diferentes. Así es. Gracias. Pues gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a Paris. Y amigos, gracias sobre todo a ustedes por estar con nosotros. Y nos vemos en el siguiente programa. Gracias, buenas noches. Hasta luego, amigos.